Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. El carbono tiene esta configuración electrónica, la que observamos aquí, por lo que le faltarían o le sobrarían 4 electrones para conseguir una configuración electrónica estable, la de un gas noble. Los 4 electrones de la capa de valencia posibilitan la formación de 4 enlaces covalentes. Estas propiedades hacen del carbono un elemento con una gran capacidad de combinación. Mientras tanto, el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, y es el primer elemento de la tabla periódica. Solo tiene un electrón en su capa de valencia, como podemos observar en su configuración electrónica. Los hidrocarburos se dividen en dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos tienen un compuesto básico que es el metano, el CH4, y los aromáticos tienen un compuesto básico que es el anillo bencénico. El metano es uno de los hidrocarburos alcanos más sencillos. El átomo central de esta molécula es el carbono y sus 4 electrones forman enlaces covalentes con los respectivos 4 átomos de hidrógeno. Al aplicar los principios de repulsión sucederá que los pares de electrones se separan lo máximo posible, creando un ángulo grande. Esto fuerza que los átomos de hidrógeno se aproximen a los vértices de un tetraedro, creando así una geometría molecular tetraédrica. En el caso del eteno, la estructura de Lewis no cuenta con ningún par de electrones libres y cuenta con un doble enlace entre los carbonos, creando una geometría molecular plana. El hexano. Su estructura molecular de Lewis hace que los átomos de carbono son las moléculas centrales, están unidos con dos hidrógenos y no cuenta con ningún par de electrón libre. Su geometría molecular muestra que todos los electrones del centro están a una distancia igual, solo los electrones de las orillas, al ser 3, tienen que acomodar a una distancia diferente. Su geometría es angular en el centro y las dos moléculas de las orillas son tetaédricas. El benceno. Su estructura de Lewis muestra que es una geometría hexagonal plana, en cuyos vértices podemos encontrar situados a los átomos de carbono. A lo largo del hexágono encontramos 3 dobles enlaces y 3 enlaces simples situados en posiciones alternadas. Aquí mostramos la geometría molecular hexagonal plana. En el octano, este hidrocarburo orgánico es un alcano formado por 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Esta molécula alcanza de manera lineal y en algunos casos es capaz de formar un ciclo. Aquí mostramos su imagen. El caso del agua es una molécula formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, los cuales se acomodan a los costados del átomo central, que es el oxígeno, el cual posee 6 electrones de valencia y comparte dos, uno con cada hidrógeno, el cual tiene un solo electrón de valencia. En su estructura de Lewis podemos observar dos enlaces simples entre el oxígeno y el hidrógeno y también dos pares libres de electrones pertenecientes al oxígeno. Hola, yo ahora les hablaré sobre algunas características de los hidrocarburos. La primera será la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir. Esta viscosidad se debe a la fuerza de cohesión que hay entre las partículas de un líquido. Mientras más fuerza de cohesión haya, más viscoso será un líquido, por lo tanto menos fluirá. Ahora les mostraré una diapositiva con algunas viscosidades de compuestos que se encuentran en el petróleo. Como se puede observar, a pesar de que unas son más viscosas y otras menos, en general el petróleo es muy viscoso, tiende a fluir muy poco. Ahora les hablaré sobre la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene algún compuesto de disolverse en un líquido. Ahora lo analizaremos con el disolvente universal, el cual es el agua. Como se puede observar aquí, muchos de los compuestos del petróleo no son solubles en agua. Es por ello que el petróleo no se disuelve en agua y es muy difícil de quitar de esta. La densidad es la relación que hay entre masa en el volumen. En los compuestos del petróleo, ahorita les estoy mostrando una tabla donde se muestra la densidad de los compuestos del petróleo. Esta se puede ver que están muy abajo de la densidad del agua, la cual es 997 kilos sobre metros cúbicos. Es por ello que el petróleo flota sobre el agua y no se hunde, expandiéndose en la superficie. Hola, ahora les hablaré de la polaridad de los compuestos en el petróleo. ¿Qué es la polaridad? La polaridad es la capacidad que tiene un compuesto de desprenderse sus cargas eléctricas. Esta se divide en no polar, polar y iónico. Se dice que es no polar cuando sus fuerzas son cero. Se dice que es polar cuando es mayor de 0.5. Y iónico solo se da en los casos con un metal y un no metal. La polaridad, como se puede ver de los compuestos en el petróleo, es no polar. Es no polar y de dipolo inducido, debido a que sus fuerzas dan cero y por lo tanto es no polar. La volatilidad es la rapidez o la velocidad en la cual un elemento se evapora. Bueno, ahora les mostraré una tabla sobre algunos compuestos del petróleo. Estos se muestran que tienen una volatilidad alta, pero debido a que el petróleo tiene otros compuestos que se revuelven, hacen que su volatilidad
baje, por lo tanto haciendo que el petróleo dure más tiempo y no se evapore. Bueno, ahora hablaremos de las interacciones intermoleculares, que son las fuerzas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Aquí están acomodadas de mayor a menor. Bueno, ¿cómo son las interacciones en el agua? Como sabemos, este es un enlace covalente muy fuerte, entonces lo que pasa es que se forma un superdipolo, el oxígeno queda con la carga negativa y el hidrógeno con la carga positiva, entonces lo que pasa aquí es que se forman puentes de hidrógeno, ya que este hidrógeno se siente atraído por este oxígeno que tiene la carga contraria. Y como podemos ver, los puentes de hidrógeno son los segundos más fuertes y es por esto que el agua tiene un punto de ebullición alto si lo comparamos con otras moléculas de su mismo tamaño. En los hidrocarburos, bueno, aquí están nuevamente sus geometrías y también están formados por enlaces covalentes. Sin embargo, debido a su gran simetría, estas fuerzas se contrarrestan y lo que obtenemos es una molécula no polar en la que predominan las fuerzas de Van der Waals o de dispersión, que son las más débiles. Y es por eso que estas moléculas las podemos encontrar en estado gaseoso a temperatura ambiente, ya que sus puntos de ebullición son muy bajos. Entonces ahora podemos decir que las moléculas de agua son polares y las de los hidrocarburos son no polares. Y debido a la regla de la solubilidad que los semejantes se disuelven, podemos decir que el agua es incapaz de interactuar con el hidrocarburo y aunque los dos sean en estado líquido, en este caso el agua y el petróleo, no se pueden disolver y se siguen viendo estas grandes manchas negras flotantes. La toxicidad. Bueno, muchas empresas optan por quemar el crudo cuando está derramado para no utilizar otros métodos de separación. Sin embargo, los hidrocarburos son nocivos para la salud de los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Puede tener algunos, dependiendo de la intoxicación, puede ser simple irritación en la piel, en las vías respiratorias y en las intoxicaciones crónicas pueden llegarse a manifestar cáncer y enfermedades neurológicas. El impacto al medio ambiente también es muy fuerte. Se daña principalmente los ecosistemas marinos y terrestres cuando el derrame fue muy cerca de la costa. Y cabe recalcar que los arrecifes y este tipo de ecosistemas tan delicados no tienen una resiliencia, es decir, que tardan muchísimos años en recuperarse. También hay pérdida de la flora y de la fauna, además de que si se quema el combustible, también se contamina el aire y se emiten gases de efecto invernadero. Nos dimos a la tarea de investigar una técnica de separación que sea amigable con el medio ambiente y decidimos que la que se debería optar en esta situación es la oleoesponja, que fue desarrollada por científicos estadounidenses, la cual solamente absorbe el petróleo y no el agua, y es por eso que luego el petróleo puede recuperarse después. El funcionamiento o el principio químico consiste en unir espuma de poliuretano que solamente absorbe las moléculas de petróleo y óxido metálico para que de esta manera sea más fácil que se una el poliuretano con las moléculas del petróleo. Y aquí vemos cómo funciona. Ahora les presentaremos la situación problema. Bueno, nuestra situación es que en el año 2014 hubo una toma clandestina en un ducto administrado por Pemex en el estado de Nuevo León. Esta catástrofe tuvo un gran impacto ambiental, ya que se perdió mucha flora y fauna de la zona y además se contaminó el río de San Juan. En tanto al impacto social, pues se dañó la economía de los lugareños, ya que no pueden regar sus cultivos con esta agua contaminada y se perdió mucho ganado. Además de que este tema se trató con negligencia y hubo un gran riesgo de que se contaminara la presa más grande de Monterrey y poniendo en riesgo la salud de los pobladores. Este derrame ha afectado de una gran manera toda la región cerca del río San Juan debido a que se contaminó su fuente principal de agua potable. Además de contaminar la tierra, viéndose afectados varios animales o fauna que se encontraban en el río. Ahora hablando del aspecto social de las personas, se ha visto afectado debido a que las comunidades cercanas del río San Juan, el cual era su proveedor de agua potable, se han quedado sin estas. Es por ello que los derechos humanos establecen que todo ser humano tiene acceso al agua potable. Y es por eso que México debe de, además de ayudarles a limpiar el río debido a que es su fuente de ingresos por el riego y cultivo que hacen, proveerles agua o en dado caso enviarlos a un lugar donde puedan acceder a agua potable. Esto tiene que actuar México y repararles el daño de lo que le ha causado este derrame a ellos.